Bien, es un gusto poder recibir en nuestras pantallas y micrófonos de Focus Latinoamérica a una persona desde el hermano país de Perú. En este caso es la licenciada Marta Chávez Cosío, quien, si me permite, licenciada, poder decir que ella ha sido la primera mujer que presidió el Congreso de allá del Perú. Eso también es un tema que valdría la pena incluso luego platicar en lo exclusivo. Pero fue una persona muy importante en el gobierno de don Alberto Fujimori. Ella fue encargada del Consejo de Ministros del presidente Fujimori en su momento. Ha sido diputada, ha sido legisladora allá en este país y ha estado presente en algunos de los procesos previos donde ha habido también esta el llamado proceso de vacancia. Muchas gracias, Marta, por este espacio para México. Encantada, Lionel, y mi saludo a todas las personas que van a contactarse con esta plataforma. Gracias. Gracias. Pues la pregunta, como dice aquí nuestro banner, ¿qué está pasando en Perú, doctora? ¿Debe dejar Pedro Castillo el gobierno? ¿Qué pasa con tanta polaridad que hay allá? Sí, lo que pasa es que venimos de un proceso electoral muy reciente donde han habido muchas irregularidades y muchas sombras echadas por la propia autoridad electoral, que a diferencia del proceso electoral del año 2016 se negó esta vez a verificar las denuncias sobre fraude en mesa. La Ley Orgánica de Elecciones en el Perú prevé la posibilidad de anular mesas cuando hay fraude, y el fraude tiene que ser investigado por la autoridad electoral. Pues esta vez la autoridad electoral simplemente se negó a hacer pericias, a aceptar las denuncias que se habían formalizado con pruebas, muchas de ellas respecto de una misma caligrafía para actas del oriente del Perú, del sur del Perú, de Lima. O sea, que probaban a simple vista de que había habido cosas irregulares. Se demoró mucho en dar los resultados electorales, recién a pocos días de la juramentación, y luego de ello el señor Castillo pues ha venido demostrando, y ustedes lo habrán visto porque ha visitado su país, penosamente nos ha dejado cada vez que sale del país en muy mala situación. No hila, no tiene sindéresis, no hila adecuadamente un argumento, y además se han descubierto muchas irregularidades y hechos de corrupción en relación a su gobierno que no solamente atañen a las personas que él ha puesto muy cerca de él, como el secretario general de Palacio de Gobierno, por ejemplo, el que le encontraron $20,000 escondidos en el baño, ¿no? Sino también a familiares y a él mismo lo hemos advertido en mentiras, ¿no? Como al decir, por ejemplo, que no conoce a una señora lobista, que no la conoce, pero a un periodista, al periodista Fernando del Rincón, justamente de nacionalidad mexicana, le dijo que sí se había contactado con ella, y ahora se prueba de que ha tenido comunicación telefónica. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos en una situación en la que el señor Castillo está demostrando, lamentablemente, más allá de su ideología, está demostrando una incapacidad y una falta de toda prudencia cuando designa ministros que han durado 2 días, presidente del Consejo de Ministros que ha durado 2 días. Estamos en el 4º gabinete en 8 meses de gobierno. Lionel. Sí, es una situación extrema en muchos casos. Así es. Hemos visto que la petición de este tema de la vacancia, como le llaman allá, acá en México le llamaríamos revocación del mandato, fue impulsada por partidos diferentes, todos, digamos, encuadrados, se dice en la derecha: Avanza País, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Somos Perú y un independiente. ¿Qué va a pasar en este proceso? Tiene una fecha el presidente para acudir a la Cámara a defenderse. Fue hace unos días, nada más echar un discurso. Tiene que ir a defenderse. Y si me permite rápidamente decirle a la gente los puntos básicos de esto que usted ya ha mencionado. Escuchamos en la solicitud del diputado de Renovación Popular que decía que era por decir mentiras a la fiscalía, ¿no? Por tener un gabinete en la sombra que se decidían cosas no públicamente. Sí. Una cosa que se nos hace muy extraña a nosotros, por lo menos a mí, el tema de, por una propuesta de una salida al mar a Bolivia,
Sí, por sí, sobornos en la Policía Nacional, por corrupción en los miembros del gabinete, que ya dijo usted, lo de los $20,000, la maleta de los $20,000, sí, que él mismo ha reconocido que no es capaz de ser presidente, sí, así es. nombramientos ilegales y malos manejos en Perú Petróleo. Mm. Esto hizo que 50 o más congresistas lo hicieran. ¿Qué va a pasar, eh, doctora? ¿Es posible que se le revoque el mandato ante esta situación? Yo creo que es posible. Son veinte razones las que han sustentado la moción o el pedido de vacancia. Ya se logró que se admita, que eso significa que se requiere un mínimo de 52 votos del 40% de los congresistas, pero se ha logrado 24 votos más de los necesarios. Y eso, aceptar la moción, o sea, darle trámite, implica que el presidente vaya al Congreso a defenderse, él, y puede ir acompañado de un letrado, ¿no? Pero lo importante es escuchar qué es lo que tiene que decir como descargo. El señor Castillo, Leonel, ha cometido otro gran error. Una vez que se enteró que el día jueves se había admitido la moción, al día siguiente él presenta, por intermedio del presidente del Consejo de Ministros, un pedido para ir el día martes, para ser escuchado, para dar un mensaje, ¿no? Y entonces se esperaba que sea un mensaje, pues, de la situación, un poco raro, ¿no? De la situación del país, toda vez que el día 8 nomás había ido el presidente del Consejo de Ministros a recibir el voto de confianza y había explicado su plan de gobierno. Pues resulta que ha quedado demostrado que el señor Castillo fue el día martes 15 a leer el mismo discurso que había dado el día 8 el presidente del Consejo de Ministros y le agregó algunas cosas, algunas mentiras, porque dijo que no conocía a la señora esta lobista, cuando es cierto que sí, ha hablado por teléfono incluso con ella, que la prensa le inventa cosas que no es cierto que la prensa invente cosas, ¿no? Y entonces esto ya ha causado pues mucha desazón porque prácticamente ha ido plagiando, porque podía haber dicho, ¿no? Voy a leer, me voy a basar en el mismo discurso que ha dado hace unos días en el Congreso el presidente del Consejo de Ministros. Pero no, lo ha repetido y entonces la gente habla de plagio. Esas son las conductas que revelan que el señor Castillo o no quiere o no sabe darse cuenta de lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces más bien este hecho último creo que abona, es una causal 21 de la vacancia, ¿no? Y entonces si bien el reglamento del Congreso se modificó el año 2004 a instancias, a pedido, a sugerencia del Tribunal Constitucional que dijo que una mayoría simple no bastaba para vacar a un presidente, se necesita una votación súper calificada, que son los 2/3 del número legal de congresistas. Es ¿Que decir, son se cuántos? necesita 87 votos de 130 y la bancada de gobierno es una bancada que casi tiene 40 sitios y hay otros congresistas que son simplemente un apéndice del gobierno, ¿no? Entonces, no es fácil, pero se ha llegado a tener 76 votos por la admisión de la moción de vacancia, con lo cual faltarían 11 votos para lograr la vacancia. Ahora, si me rijo, Lionel, por el caso del señor Vizcarra, que parecía imposible que fuera vacado, de la noche a la mañana, el señor Vizcarra logró que 105 congresistas, ahí estuve yo una de ellas, votáramos por la vacancia y entonces se superó con creces y se vacó al señor Vizcarra por incapacidad moral, ¿no? Con esa experiencia del caso que acaba usted de mencionar, Uh -huh. hubo seguramente una presión social, una presión mediática, Sí. una posición popular, llamemos así, Uh de que -huh. cayera Vizcarra. ¿Cree que esto Sí. pueda incrementarse un poco en esta misma medida ahora con Pedro Castillo? No, Lionel, fíjese que cuando se vaca al señor Vizcarra, el señor Vizcarra tenía toda una estructura y un andamiaje, diríamos, de protección. Contaba con cierta prensa, contaba con ciertos grupos colectivos que salieron a las calles a defenderlo.
y hubo desorden. Y por eso es que el presidente del Congreso, que de acuerdo a la Constitución reemplazó en las funciones, no en el cargo, sino en las funciones, porque debe de inmediato convocar a elecciones, ¿no? Claro. El señor Manuel Merino, por esos desórdenes en la calle muy bien organizados, ¿no? Tuvo que renunciar. Hubo una presión muy grande y se nombró en su reemplazo a un señor que pertenecía a uno de los que no habían votado por la vacancia. O sea, se nos creó el complejo de que los que habíamos votado por la vacancia no teníamos derecho a integrar ese nuevo gobierno transitorio, ¿no? Y entonces ahí sí hubo una movilización muy bien montada, pero hoy yo no creo que eso sea el caso del señor Castillo, porque ya incluso quienes votaron por él, ante tremendas y aceleradas evidencias de ineficiencia y de corrupción, ya simplemente nadie dice que ha votado por él, y de acuerdo a las encuestas, que hay que mirarlas también con lupa, ¿no? Más del 70% de los peruanos están a favor de que el señor Castillo deje el poder, ¿no? Bueno, entonces la presión social, digamos, puede colaborar, si me permite la palabra, Con a la que haya una vacancia. presión y que en la misma Cámara haya estos 12, 15 diputados que digan, pues yo también me asumo. La última pregunta sería, ¿qué pasa en términos legales si él es destituido? ¿Hay que convocar elecciones? ¿Tienen derecho a participar todos? ¿Es un Sí. nuevo periodo completo o nada más complementa el periodo que falta? Sí, a diferencia, Leonel, de lo que fue con el señor Vizcarra, que es la otra vicepresidenta renunció, en el caso había renunciado antes, en el caso de antes que fuera vacado, en el caso del señor Castillo, hay una primera vicepresidenta, que es la señora Boluarte, pero ella ya señaló anticipadamente que si vacaran al señor Castillo, ella iba a renunciar, porque si ella no renunciara, ella sí estaría en potencia de reemplazar en el cargo y completar el periodo, quedarse los 4 años y meses que faltan, ¿no? Pero es insostenible esa situación. Son dos caras de la misma moneda, y es más, Lionel. La señora Boluarte fue mal elegida. Ahí una de las irregularidades que cometió el sistema electoral fue permitirle la candidatura a la señora Boluarte, porque de acuerdo a la Ley Orgánica de Elecciones, quienes trabajan en el sistema electoral, y esta señora trabajaba en el registro electoral, el registro de identificación y estado civil, quienes trabajan no pueden ser candidatos a la presidencia ni al Congreso si es que no renuncian 6 meses antes. Y esta señora nunca renunció. Por lo tanto, su elección y su postulación son nulas. Fíjese, Lionel, que la tacharon a ella, y el Jurado Nacional de Elecciones le dijo: señora, usted no puede ser candidata al Congreso. Sin embargo, la dejó en la plancha presidencial, porque si la sacaba, se caía la plancha presidencial del señor Castillo, porque acá tienen que presentarse en fórmula: presidente y 2 candidatos a vicepresidente. A esa fórmula ya se le había caído el segundo vicepresidente, porque el señor Cerrón estaba condenado por delito de corrupción. Y si Entonces, ¿qué va a pasar? caía la señora Boluarte, se desaparecía, porque no puede alguien postular solo él a la presidencia. Entonces, ese es otro signo de irregularidad, y entonces creo que es insostenible la posibilidad de que la señora vicepresidenta, que todavía se mantiene inexplicablemente como vicepresidenta y es ministra además de un ministerio de inclusión, pueda siquiera pensar en que va a reemplazar al señor Castillo si es que este es vacado, ¿no? ¿Y quién entraría entonces? Entonces, en ese caso, entra lo que dice nuestra Constitución, el artículo 115, la sucesión presidencial. ¿Qué significa? Que el presidente del Congreso asume el despacho, no el cargo, asume el despacho y la función presidencial para que no haya sitio vacío, y convoca de inmediato elecciones. Y son elecciones, Lionel, de presidente. No es elecciones de Congreso, porque en el día que se eligen acá, hay 2 elecciones juntas: la de presidente de la República y la de congresistas. Los congresistas, esa es otra suerte, sí, no son objeto de revocatoria, pero tendría que haber elecciones para nuevo presidente y vicepresidentes. Ahora, la duda está, porque no lo ha previsto la Constitución, en si es que se elige solamente por el periodo que falta, porque, como le digo,
cada 5 años se elige junto Congreso y presidente, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. En este caso, habría que hacer lo que se hace análogamente con el Congreso. Cuando el Congreso es disuelto, se nombra uno por el periodo que falta. Yo creo que esa es la solución constitucional. Se nombraría un nuevo Poder Ejecutivo por el periodo que falta, ¿no? Bueno, pues hay que estar muy atentos a lo que sucede. Es un tema muy interesante para la parte del análisis político, pero Sí, obviamente de mucha importancia para ustedes los peruanos, porque exactamente. pues son circunstancias muy graves, ¿no? Quitar a un Sí, presidente no es cualquier sí, cosa, ¿no? sí, sí, sí. Y en Perú, tristemente, en los últimos años han tenido muchísimos presidentes, ¿no? Bueno, Entonces, sí, pues hemos tenido es bastante muy difícil, inestabilidad, es muy ¿no? difícil. Y pues queremos acompañar desde México en lo posible este tema y agradecerle su Gracias. participación. Gracias, Leonel, encantada a su disposición y mi saludo a su público que está conectado en esta plataforma. Gracias. Gracias, esperamos platicar ahora que estemos ya más cerquita del Con día gusto. de la votación. Perfecto. El día 28, el lunes Así es. 28. Muchas Perfecto. gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.